Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. En medio del conflicto limítrofe que disputan Guyana y Venezuela, la población del país bolivariano permanece expectante a lo que ocurrirá el próximo 6 de diciembre, cuando al menos 19 millones de venezolanos acudan a las urnas para escoger la nueva Asamblea Nacional. Las más recientes encuestas auguran un triunfo de la oposición. Los sondeos indican que la crisis social y económica ha incidido directamente en la popularidad del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Faltan menos de 5 meses para las elecciones legislativas en Venezuela y el ambiente electoral para el chavismo no es el mejor. Las encuestas de intención de voto no le muestran su mejor cara al socialismo del siglo XXI y prevén que la oposición le arrebataría algunas curules. Es un panorama que el mandatario ha preferido ignorar, así como ha ignorado recientemente ante la comunidad internacional la crisis que enfrenta su país en materia social, económica y política. Una prueba de ello ocurrió el pasado martes cuando desde la sede de la ONU en Nueva York decidió evadir las preguntas de los periodistas sobre los llamados presos políticos. Hemos venido a hablar del tema de la defensa de la Guayana Esequiba venezolana. Ese es el tema. Todos los demás temas la puedes conversar con la canciller. Las evasivas no solo fueron frente al tema de la persecución gubernamental contra sus contradictores. El heredero del chavismo subió el tono al rechazar una eventual observación de la OEA en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre en Venezuela, como este lunes lo solicitó a esa organización el ex candidato presidencial Enrique Capriles. Venezuela no es monitoreada ni será monitoreada por nadie. No sé si tú quieres que tu país sea monitoreado. El nuestro no lo aceptaremos jamás, por nadie. Capriles, quien se reunió durante 2 horas con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, expuso la difícil situación que enfrentan quienes no comparten las políticas del gobierno chavista, como el caso de María Corina Machado, Enzo Escarano y Daniel Ceballos, quienes fueron inhabilitados para presentarse en las próximas elecciones. El tema del acompañamiento creemos que es fundamental para que se den todas las garantías para que nosotros tengamos un proceso electoral en Venezuela que al día siguiente nos permita el país cambiar de rumbo. Precisamente, la organización International Crisis Group hizo un llamado a los países de Latinoamérica a involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones para Venezuela, porque según ellos, la crisis amenaza con convertirse en una tragedia. La polarización política se ha acentuado con el agravante que Venezuela no cuenta con los ingentes recursos económicos derivados de la bonanza de los precios del petróleo, que permitía sortear las crisis políticas aumentando el gasto social. La organización especializada en prevenir conflictos esboza en su último informe un panorama político marcado por el antagonismo y la falta de diálogo entre el gobierno y oposición. Indica que la democracia en Venezuela está en un estado de erosión frente a unas elecciones legislativas que, según prevé, estarán marcadas por el descontento. Por eso ahora decimos que la combinación del declive económico, las carencias sociales y la falta de diálogo político confluyen a una crisis más difícil de controlar y con menos opciones para las partes. En Washington, D.C., señor Jaime Aparicio Otero, ex embajador de Bolivia en Washington, estamos a 5 meses de que Venezuela pase por un proceso para renovar su Asamblea Nacional, una asamblea que con mayoría de la oposición puede cambiar leyes. ¿Por qué cree usted que hay esta negativa del señor Nicolás Maduro a que la OEA, por ejemplo, o Naciones Unidas hagan un monitoreo de los comicios? Porque el presidente Maduro se da cuenta de que el nuevo escenario interno y externo ya no es favorable y que corre el riesgo de una derrota que va a ser significativa y simbólica y tal vez va a iniciar el fin de lo que ha sido este populismo autoritario en Venezuela.
Han mencionado hace poco el informe del International Crisis Group, está en la última edición del Economist, están todos los elementos para poder hablar de una crisis que ya hace más de 10 años o 12 años el filósofo y escritor venezolano Arturo Uslar Pietri decía: un país que se ha dedicado a malgastar su única fuente de ingreso, que es el petróleo, se va a volver en algún momento un caso para la Cruz Roja. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en Venezuela. Venezuela está lista para que vengan las organizaciones ya no políticas internacionales, ni CELAC, ni UNASUR, sino organismos humanitarios a solucionar el problema del hambre y de la falta de medicinas. Este ha sido un proceso de una alquimia al revés. Todo el oro que han encontrado lo han convertido en nada, lo han hecho desaparecer, y ahora tienen que afrontar ya un descontento popular muy grande. ¿Y qué es lo que sucede? Tienen que hacer cualquier tipo de movimientos para que esta elección no sea tan contundente y que puedan mostrar una cara en la que todavía mantienen su popularidad. Por eso, y además porque Venezuela tenía un solo elemento que la caracterizaba todavía como democracia, que era elecciones libres y transparentes. Y por eso ahora no quieren observadores internacionales, porque la observación internacional imparcial está ahí para garantizar la transparencia de una elección. Y el que no se usen recursos del Estado, el que no se coaccione a los votantes, el que haya transparencia. Y eso no lo van a evitar porque sin transparencia y sin un proceso controlado no van a poder ganar o al menos subir su voto más allá del 30% en esta elección. Y eso va a tener un costo político muy grande. De ahí la reacción violenta del presidente Maduro contra los organismos de observación electoral internacionales. Quiero preguntarle al exministro Carlos Blanco en Boston, porque la OEA y la ONU han manifestado estar dispuestas de ir a hacer observación en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, tienen que contar con el permiso del gobierno venezolano para poder hacerla. En cambio, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, sí ya aprobó una observación de UNASUR y se están escudando en que sí hay observación internacional. ¿Por qué sí UNASUR y no la OEA o la ONU? Por una razón muy sencilla, porque como dice el profesor Cooley de la Universidad de Columbia, este tipo de regímenes, dictaduras del siglo XXI o dictaduras postmodernas, necesitan una observación internacional zombie, un monitoreo zombie. Lo que estos regímenes requieren son zombies que vayan a legitimar una elección signada por el ventajismo, el fraude y que no expresa la voluntad real del electorado. Es obvio que las fuerzas democráticas en Venezuela son mayoría. Lo han sido varias veces, pero esta vez esa realidad no la discute nadie. Sobre todo porque Venezuela está viviendo, como decía el embajador Aparicio, una situación de crisis humanitaria en algunas zonas y en algunos sectores sociales. Ya no es un problema de descontento, de escaseces, de inflación, sino una situación realmente muy complicada. Por ejemplo, ayer hubo una ocupación de unos locales de almacenamiento de alimentos en el sector caraqueño hacia el oeste denominado La Yaguara. Bueno, eso significa que más de 1000 locales de distribución de alimentos están desabastecidos por esa medida arbitraria del gobierno de expropiar, de controlar, de quitar el control de esos galpones a una empresa que es reconocida por su eficiencia y su capacidad de distribución. Esto se ha traducido en una disminución sensible del apoyo que Maduro tiene. Las contradicciones han estallado en ese régimen. Ya se ha apuntado el tema del enfrentamiento entre Cabello y Maduro, pero hay muchos más, como decía el embajador Garavini, hay muchos más factores que ahí están operando. Chávez era jefe indiscutido,
Maduro es un igual que a veces es desconocido por otros de los jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela. De manera que hay una situación muy conflictiva internamente que determina que la derrota electoral del gobierno está consagrada. Por lo tanto, están haciendo todo lo posible, por una parte para desmotivar a la población, en segundo lugar para aprovecharse de todos los recursos del Estado como siempre y ahora como nunca porque son menos, para ganar las elecciones, y en tercer lugar están dispuestos a llegar a todo si la comunidad internacional y las fuerzas democráticas del país no lo impiden. Señor Blanco, tenemos las imágenes a propósito del episodio que usted nos comenta de cómo trabajadores de Empresas Polar, que es una de las principales productoras de alimentos en Venezuela, protestan este jueves en contra de esta medida de desalojo que usted nos está comentando y que fue emitida por el gobierno de Nicolás Maduro sobre unos galpones de la compañía en Caracas. Estas son las imágenes que se han registrado por las cámaras de NTN 24 hoy, una protesta, así como en el pasado lo hizo Hugo Chávez. Ahora el gobierno sostiene que va a expropiar estos terrenos, van a ser destinados, según dicen, a la construcción de edificios del programa Misión Vivienda. Y según los manifestantes, si se concretara este desalojo, cerca de 800 toneladas de alimentos podrían dejar de distribuirse diariamente. Una de las realidades que se refleja hoy en Venezuela. Esto está pasando hoy en Caracas, y en NTN 24 hablamos con algunos de los trabajadores de esta compañía. Esto es lo que dicen. Salimos cuando le da la gana alzada y después le echan la culpa a los que no tienen que echarle la culpa. Normalmente un camión aquí salía los 5 días, normalmente. Y de que está alzada de repente hace 2 viajes o 3 viajes. Eso se le puede preguntar a cualquier transportista aquí. Mientras tengamos a esta gente y el gobierno, estamos jodidos. Ya está bueno ya. Yo soy trabajador indirecto, yo no soy trabajador directo. Si yo no hago viajes, no cobro. Aquí estoy parado, sin ganarme ni medio. No estoy produciendo. ¿Por culpa de quién? En Caracas, señor Sadio Garavini, ex embajador de Venezuela en Guyana, como el tema del Esequibo no logra unificar del todo a los ciudadanos venezolanos, ¿cree usted que ahora se está poniendo entonces una cortina de humo, o como se ha dicho, un trapo rojo al referirse al color del chavismo, atacando a la empresa privada en Venezuela? No, bueno, el ataque a la empresa privada viene de hace mucho tiempo y precisamente es una de las causas del desastre socioeconómico que estamos padeciendo los venezolanos, porque compañía o industria estatizada va en camino, ha ido en camino, se nota en todas las empresas que han sido estatizadas, que han fracasado, o sea, terminan produciendo menos y quebrando desde el punto de vista de la finanza. Eso lo vemos en las industrias más grandes que están en Guayana, pero también industrias como del café, de otro tipo de alimentos, del gas, que por ejemplo antes las bombonas de gas llegaban a los barrios de nuestro país y la llevaba la compañía privada, la instalaba y uno podía pagar directamente. Bueno, ahora en cambio los pobres tienen que hacer cola detrás de un camión o correr detrás del camión para buscar una bombona de gas para poder cocinar, y si es que la consiguen. Y eso precisamente es uno pregunta, el gobierno dice, la guerra económica. ¿Cómo una guerra económica? En el tema del gas, por ejemplo, un caso tan clarito, producido por PDVSA, distribuido por PDVSA, o sea, por el Estado, y por lo tanto, ¿cómo es eso de la guerra económica? Es la incapacidad, la ineficiencia, y yo siempre recuerdo una frase de Octavio Paz que se aplica a este gobierno: la ceguera biológica impide ver, pero la ceguera ideológica impide pensar. Este gobierno está afectado de una ceguera ideológica que le impide pensar cuáles son de verdad los fines y los intereses permanentes del Estado venezolano y de la sociedad venezolana. El Estado en cuanto a política exterior y de la sociedad en cuanto a política interna. Sí, la situación...
es tan compleja que en Venezuela Polar es una de las últimas empresas quizá que todavía producen en Venezuela, y no solo cerveza, sino también productos tan básicos como la harina de maíz, que sirve para hacer arepas. Quiero preguntarle a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, si esto es constitucional, expropiar una empresa. Bueno, hay un procedimiento para las expropiaciones que ciertamente no es el que han venido utilizando en todas las que nosotros hemos presenciado. Hay un procedimiento legal y a la vez constitucional que debe respetarse. Todo lo contrario, nosotros hemos visto cómo se llega de una manera absolutamente sorpresiva y se le ponen unos lapsos violentos y perentorios para que se produzca el fracaso de la empresa de la cual se trata, porque en realidad de lo que se trata es de eso. Y para nadie es un secreto que también entre nosotros, constitucional o no, siempre el gobierno tiene a su mano disponible la sala constitucional para legitimar todas las actividades que ellos puedan hacer de la manera más arbitraria que pueda concebirse. De manera que si algo no le preocupa al régimen es la constitucionalidad de sus actuaciones, porque ellos las constitucionalizan a posteriori. Pues estamos debatiendo en la noche por qué cree usted que el régimen de Nicolás Maduro intensifica la controversia territorial con Guyana en un momento de crisis social, política y de derechos humanos. Ustedes pueden seguir escribiéndonos a nuestras redes sociales, a nuestras cuentas de Twitter. Vamos a hacer una nueva pausa. Ya regresamos para nuestro bloque final. Ya regresamos con La Noche.